Voy a leer un texto corto, sobre todo cruzando esas reflexiones y incorporando muchas imágenes que ustedes tendrán que ir discriminando a medida que voy avanzando con el texto. El texto que les traigo se llama Del cuerpo neutro al cuerpo espectacular. En esta jornada recupero aportes de autores que nos ayuden a reflexionar lo corporal dentro de una modernidad difusa, compleja y efímera. Ya Pedro Alzuro ha compartido su investigación sobre la estética contemporánea y ha resaltado los aportes de Mario Perniola en sus escritos. Una lista sobresalen Freud, sus aportes a lo artístico y los fenómenos de la vida cotidiana, junto a Nietzsche, a Bataille, a Blanchot, también a Lacan y a su lado Deleuze y Guattari. Mario Perniola es un filósofo que en su obra discute esa confrontación con el arte y con la cultura contemporánea. En el texto que nos ocupa deseo mostrar una polémica actual, una categoría como es el sex appeal de lo inorgánico. De ahí sacaré esa categoría jugosa en torno a la sexualidad actual. Para el autor, comilla, al sentirse le impone en la actualidad la experiencia radical y extrema de darse como cosa que siente y recibe otra cosa que siente. Fin de la comilla. En la obra que nos ocupa, El sex appeal de lo inorgánico, un texto del año 1994, y de la cual exploraremos junto a Perniola el encuentro entre la sexualidad y la filosofía. Permite entender las manifestaciones de la cultura, donde el cuerpo y su corporeidad, el sentir como centro de sus manifestaciones cotidianas, confluyen, polemizan y se tensionan. En un cuerpo moderno, confuso, distraído, contradictorio. También nos acompaña en esta aventura teórica Estrella de Diego, quien junto a su investigación sobre el tema, el andrógino sexuado, eternos ideales, nuevas estrategias de género de 1992, de ahí sacaré un capítulo para polemizar y mostrar un cuerpo y sus metamorfosis hilando y desafiando las obsesiones que nos asaltan de forma patente y brutal. Un deseo implícito de subvertir lo establecido y donde el cuerpo y su corporeidad muestra un eje de engaños, apariencias y disfraces. Estos autores y otros son los que soportan nuestra hipótesis. En la cultura occidental, el cuerpo y su corporeidad se ha ido transformando en un nuevo mito narrado, asumido y expuesto en su cotidianidad. Un cuerpo simbolizado que saca y crea signos, rastros, una cartografía violenta sale y se muestra para desplazar un monoteísmo impuesto que niega y oculta un ancestral politeísmo, dioses, bailes, máscaras, rico y diverso, un imaginario vital que nos habita como seres ontopoéticos. Lo neutro como un problema del sujeto moderno. Para Perniola, el cuerpo del que la sexualidad neutra tiene experiencia no como máquina, sino como cosa vestida. El cuerpo está hecho de muchísimos tipos de tejidos superpuestos, entrecruzados. Darse como una cosa que siente significa pedir que las telas que constituyen el cuerpo del compañero lleguen a mezclarse con las propias, creando una única extensión en la cual se viaja durante horas o durante días. Perniola insiste,
Tomar una cosa que sientes significa pedir que las propias prendas sean acogidas siempre y en cualquier parte, hasta el punto de no ser reconocidas, ni por sí mismo, ni por el propio compañero como pertenecientes a alguien. Ahí surge la diferencia entre dar y tomar, y aparece un cuerpo extraño, o mejor dicho, una vestidura extraña que no pertenece a nadie. Para este autor, los cuerpos se han convertido en rollos de tela que se despliegan y repliegan unos sobre otros, de tal modo que finalmente se puede llegar a establecer un nuevo orden, haciendo que se acoplen sedas con sedas, lanas con lanas, telas con telas. Estamos en el límite del sentir y de las nuevas sensibilidades, donde la lengua que me recorre y me cubre el sexo, que me penetra y me calza la boca, que me chupa y me desnuda, todo es metáfora indumentaria, nos dice Mario Perniola. Sigamos con este autor cuando dice: no soy yo, no eres tú quien sientes, son esos sombreros y esas capas de las que hablaba Descartes. Comienzan a sentir desde el momento que pierden su forma de sombreros y de capas, volviendo a ser fieltro y paño que se ofrecen uno al otro sin la intervención de ningún espíritu, sin ningún mecanismo. Para este filósofo es el cuerpo y su corporeidad donde se van dando una sexualidad neutra, junto a una manera de sentir pura y radical como una experiencia de vida. Una sexualidad neutra que intenta superar esa viscosidad hormigueante y turbia de la vida y de la muerte. Una sexualidad que se sustrae de los sentidos, superando esa pelea, ese combate entre guerra, entre amor y odio, atracción o repulsión, afecto o agresión, para ir al vuelco de uno en los otros, donde los pliegues del sexo femenino no son diferentes de la ondulación del tejido del asiento, la piel que se desliza por el asta del sexo masculino es afina a la funda del brazo del sillón, los vestidos de la carne de nuestros cuerpos liberados del tiempo y suspendidos en su encanto sin espera, son el objeto de una embestida sexual infinita y absoluta. Podría parecer más acorde a un sastre, a una modista, a un tapicero, más que a un filósofo. Perniola vuelve a insistir en proclama la grandeza y la dignidad de una sexualidad sin vida y sin alma. El reino de las cosas no es tanto el triunfo de la técnica o del capitalismo, sino el imperio de una sexualidad sin orgasmo y en donde la filosofía y su excitación aparecen como una experiencia. Se presenta como una paradoja. Nos acercamos a una sexualidad neutra mediante la abstinencia que a través de experiencias vitalistas y espiritualistas ofrecen como sexualidad la exuberancia animal o la exaltación del alma del sujeto humano, propio del cuerpo de una vestidura extraña que pareciera negarse al placer, al deseo del otro, buscando una impersonal e insaciable excitación que no se cansa de recorrerlo, penetrarlo, calzarlo, entra y se insinúa, se enclava, abriendo una exterioridad en la cual todo es superficie, tela, piel. Un sujeto humano que desplaza su interés hacia una alteridad neutra, un sentir que constituye y devela una imagen en la superficie del uso de la piel como objeto vuelto una exterioridad. Posiblemente el sujeto moderno lo vuelve espejo, retrato, fotografía, mejor, un imaginario de su entorno como una cosa sentida, vivida como una experiencia neutra. Un cuerpo inorgánico, metamorfoseado en intercambios o en moneda viviente, cuerpo hecho personaje que va más allá de la vida, un cuerpo espectáculo, signado por el devenir de marcas, signos, íconos expuestos, un cuerpo mostrado como oferta en el mercado que demanda una sexualidad neutra.
un salto para buscar otra ruta que complemente este cuerpo neutro con una sexualidad lisa en los límites de su superficie como cosa que siente, y leerlo con las reflexiones de Estrella del Diego. Para ella, una de las líneas que propone es la moda de mujeres trasvestidas en el siglo XIX. Es una nueva manera de narrar y mostrar el cuerpo femenino, donde se puede ver los cambios, esa metamorfosis como heroína que cambia su manera de vestir y de ser ante el otro. En el siglo XIX, al cambio del siglo XX y XXI, la belleza de moda, entre comillas, o la bella de moda, entre comillas, es una mujer pálida y frágil, vestida de hombre, enamora a alguien que desconoce su naturaleza de mujer, dando pie para meditar sobre el encanto del misterio del andrógino. Es una nueva belleza adolescente que empieza a difundirse entre los sexos. En las novelas, otra manera de emocionar los sentidos y sobre todo la vista o el oído o el cuerpo sentido, entre comillas, imagina un nuevo personaje, joven, que es hombre y otra es mujer, que es amada y además desinhibida, pero mantiene el misterio de su sexualidad. Los narradores franceses la recuperan en cualquier sitio de la ciudad. Lo importante es ir construyendo y dar cuenta de esta nueva manera de ser uno y otro, buscando ser distinto. Balzac con su Serafita, o Gautier con Mademoiselle Maupin, o Fragonoletta de Latouche. El misterio, el sexo comparado, el disfraz asumido es lo impuesto a estos personajes que van naciendo en un imaginario citadino. Es una nueva voz narrada y asumida en los espacios de la ciudad, con sus múltiples personajes entre ricos y pobres, aristócratas y proletarios, atravesados por un nuevo deseo de mostrarse de manera encubierta su cuerpo y su sexualidad. Para Estrella del Diego, debemos usar con cuidado estos términos, andrógino, hermafrodita y otros, pues generalmente tendemos más a confundir que a explicar este fenómeno del sujeto moderno como un mito que narra una parte de su tragedia en la modernidad. Varios son los autores que han intentado definirlo, siempre de manera absoluta, y se trata de buscar ángulos relativos al fenómeno. Para Hirschfeld se debe distinguir entre hermafroditismo y androginia, y para Combader el hermafrodita es bisexual y el andrógeno asexual. O como Bush define a la androginia como una persona en la que se reúnen ciertas características esenciales de ambos sexos y que por lo tanto puede ser considerada tanto como un hombre o una mujer, o ni como un hombre ni como una mujer, como bisexual o como asexual. O otro autor, francés Patou, estima que el andrógeno es el vestido, el hermafrodita, el desnudo, en cierto sentido asociado al deseo, pues, comilla, la mujer vestida es seductora al sueño imposible que la hace siempre posible y sexual al desnudarse. Un cuerpo desnudo que que los más irreverentes como Salvador Dalí y Luis Buñuel transforman en un sueño violento contra el cuerpo, un ojo desgarrado, una figura fragmentaria en los dibujos del genio de Picasso. El perro andaluz o las figuras de los años 30 en el pincel de Picasso nos devuelve esa violencia sobre el cuerpo, y todavía no hemos salido de esa pesadilla. Es como un poema donde te abrazas a ti mismo sin saber que estamos condenados a seguir en una modernidad líquida, violentamente trágica para el sujeto humano. Cierro. Para esta autora, cualquier término revela una mirada explícita que no deja muy poco lo ambiguo. Por el contrario, la androginia devela esa mirada punzante y obvia que podría corresponder a lo femenino de lo humano. Y para Estrella del Diego, estamos en presencia y tal vez ante una plurisexualidad presente en el sujeto, una nueva disyuntiva del poder donde se simboliza el placer y el deseo en un cuerpo que se muestra neutro.
un cuerpo ambiguo que se va transformando y mostrando en eventos tanto públicos como privados. Delinea un imaginario de lo sexual frío, neutro, en la superficie del sujeto. Un carnaval, una fiesta infantil, una despedida del soltero o cualquier pretexto es una fiesta de los cuerpos intervenidos. El arte de pintarlo, romperlo, escarificarlo es un simple pretexto para decirnos de lo que somos capaces con su piel que nos habita. Un siglo XXI que se abre a los nuevos horrores con sus ídolos o tótenes de los imaginarios que nos pueblan. Tal vez un miedo a enfrentar lo femenino como deseo poético que ocultamos entre guerras y pestes, máquinas y bombas que vivimos.